Saludos mis queridos hermanos, hermanas, amigos, todos muy apreciados por este servidor. Hoy acá en este país es el día en que se celebra la acción de gracias que dieron los colonos de este país hace muchos años, después de su primer invierno. Y se supone, según la tradición, que al terminar ese primer año que estuvieron acá, durante el cual los indígenas les ayudaron a sembrar los productos que los tuvieron con vida durante el previo invierno, ahora ellos tuvieron una fiesta en que invitaron a los jefes indígenas para dar gracias a Dios por la bendición de haberlos traído a lo largo de, creo que el primer año de haber estado en este país, en el estado de Massachusetts. Sea tal cual sea la tradición, es uno de los días festivos acá en este país en que más se recuerda la presencia de Dios, aún más que la misma Navidad, el Año Nuevo y todos los demás días festivos están muy comercializados. Pero el Día de Acción de Gracias, de Thanksgiving, como le dicen, es un día de mucha amistad, fraternidad en la familia, los servicios hay servicios especiales en las iglesias. Es algo muy, muy bonito. Mi hijo y yo acudimos ayer a uno de estos servicios. Mi esposa estaba trabajando. Ella es enfermera, así que tiene muchas ocupaciones. Y fue un servicio muy bendecido. Pero hablando de acción de gracias, yo en particular le doy gracias a Dios por todos ustedes que hacen que este ministerio de la palabra, de la predicación del Evangelio, sea algo maravilloso, asombroso para este servidor. Estoy muy agradecido porque ustedes se unen a estas presentaciones y según me escriben, varios de ustedes son de ayuda espiritual para su provecho espiritual, su crecimiento en la gracia y también la vida diaria que les da mucha paz y alegría. Hoy el tema que quiero tratar con ustedes es: ¿estamos nosotros guiados hoy después de haber creído en el Evangelio? ¿Estamos guiados por la ley de Dios o estamos guiados por el Espíritu Santo? Fíjense ustedes que aquí estoy colocando una diferencia. No porque yo la coloco, sino porque la veo en la Escritura. Especialmente para los creyentes gentiles y judíos en el Nuevo Testamento. Yo veo que existe esta diferencia. De hecho, la misma Escritura lo dice de esa manera. Y para esto quiero dirigirme a dos textos. Uno de ellos es este texto de Gálatas 5, que nos estamos adelantando a donde vamos en Gálatas, y vamos a volver a Gálatas. Pero para terminar toda esta serie de la ley, el Evangelio, el cambio de carácter, quería hoy acudir a
estos dos textos, uno en Romanos y otro en Gálatas. En Romanos 12, este es un texto que ustedes conocen. Dice el apóstol, así que, hermanos, qué bonito, como el apóstol se dirigía con esa consideración a los creyentes en Cristo, hermanos. Y es que cuando él dice hermanos, se dirigía a diferentes razas, grupos étnicos, culturas, porque Cristo había roto todas esas barreras, ya no había judío ni gentil, eran hermanos. Y eso, claro, se extiende hasta la época de hoy. De tal modo que yo me uno a las palabras del apóstol cuando dice, os ruego por las misericordias de Dios. No puedo dejar pasar esa palabra misericordias porque en el griego koiné, el idioma en que Pablo estaba escribiendo, están llenas. Esa palabra está llena, repleta de significado. Viene de la palabra entrañas. Es ese sentido de amor entrañable que uno siente cuando lo conmueve todo con un amor profundo, una simpatía. Es ese amor, esa misericordia entrañable cuando uno ve a alguien necesitado y se extiende hacia esa persona con lo que esa persona necesita. Todo ese sentido está aquí en esta palabra, las misericordias de Dios. La misericordia, el sentimiento entrañable de Dios, su amor, todo esto está allí. Y claro, Dios mostró su misericordia para nosotros en Cristo Jesús. Así que nuevamente este texto hay que interpretarlo desde el punto de vista de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, en su persona, dándonos a este nuevo ser humano, esta nueva creación humana que toma nuestro lugar ante Dios. Es el gran don de Dios dado por su inmensa misericordia hacia cada uno de nosotros. Entonces, Él basa su ruego en esta misericordia entrañable que Dios dio, sintió, manifestó al darnos a su Hijo. Fíjense que Él no ruega por las demandas de la ley. Por eso digo yo que yo veo esta diferencia. Él no dice aquí yo les ruego por lo que está fundamentado en la ley. No, Él fundamenta este próximo ruego es en esa misericordia entrañable. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre. Es ese tipo de amor, misericordia que se comprende dentro de esta palabra. Entonces, habiendo dado Dios a su Hijo por nosotros, el ruego es que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es que no queda otra, ¿verdad? Por haber sido comprados con gran precio. Y el apóstol en otro lugar usa esta palabra de que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Habiendo sido comprados de la esclavitud. Y ya hemos visto cómo la ley de Dios en Éxodo 20, debido al cuarto mandamiento, está atada, está vinculada a las leyes de Israel de la esclavitud. Y creo que aquí hay cierto sentido metafórico de que Cristo nos compró de la esclavitud.
con su sangre preciosa. Entonces, ¿qué nos queda sino presentar nuestro cuerpo? Es decir, aquí estoy, Señor, imperfecto, y sé que lo seguiré siendo, pero aquí está mi cuerpo, mi espíritu, todo lo que soy. Aunque tal vez yo me considero muy defectuoso, Señor, aquí está este pedacito de humanidad, de carne, de hueso, de sangre. Ten misericordia de mí, Señor. Pero sí he sido recipiente de tan gran bendición como fue y como es la vida de Cristo a mi favor. Entonces, Señor, aquí estoy, no me queda otra. Y en lo que no puede ser un sacrificio santo, en lo que no te agrada de mí, que quede eso opacado, cubierto por la sangre de Cristo. Pero no quisiera que sea menos. Yo quisiera que sea un sacrificio totalmente vivo, totalmente santo, totalmente agradable a Dios. Y luego dice que es vuestro culto racional. Esta palabra racional viene de la palabra logos, que significa palabra. Y no nos toca otra que interpretar nuevamente que este culto racional es de la palabra de Dios, la palabra escrita. Por eso el apóstol nos dice que es vuestro culto emocional. Como a muchos cristianos hoy no hay culto a menos que las emociones estén disparadas y salten y brinquen y den la vuelta. Creo que hay un lugar para que nosotros brinquemos de alegría por causa del Señor, pero ese no es el culto. El culto tiene que estar fundamentado en la palabra, y sobre todo la palabra que nos dice: te perdono tus pecados por causa de Cristo. Y eso es lo que nos hace brincar y saltar de alegría. Pero nuestro culto es racional, se desprende de un hecho histórico, se desprende de algo que está fundamentado en la historia, en la palabra, está escrito. Y luego dice: no os conforméis a este siglo. Nuevamente allí en esa palabra conforméis, hay una palabra allí griega que, bien o mal traducida, significa sistematizar. Aquí ellos usaron la palabra, los traductores usaron la palabra conforméis. Pero la palabra es realmente: no os sistematicen a este siglo. No sistematicen, no organicen su manera de pensar según este siglo. ¿Y qué es lo que este siglo presenta como culto a Dios? Las obras. Eso es lo que este siglo presenta. No importa qué religión tenga: cristiana, budista, musulmana, hindú. Todo es un culto de obras según este siglo, toda esta época. Es un culto de obras, es un sacrificio de obras. Y en ciertos aspectos de la cristiandad es el sacrificio de negarme el trabajo, digamos, el sábado, o algunos hasta se lo niegan el domingo o el viernes, o se niegan cosas que su familia necesita por presentarlas como ofrenda. Pero eso es estar sistematizado
a este siglo. Ahora, el que quiera ofrendar, que lo haga, pero no lo haga por ser acepto ante Dios. Hágalo por esta misma razón, que por la misericordia de Dios, entonces ustedes van a mostrar misericordia hacia el pobre, hacia el necesitado, pero no por una obligación. Hacerlo por obligación es sistematizarse a este siglo. Y es por eso que el apóstol sigue, sino transformaos. Ya viene otra vez la palabra que hemos visto anteriormente, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, nuestro entendimiento ahora tiene que pasar de las obras, de la obligación, de la amenaza, de la esclavitud. Tiene que ser transformado a la gracia de Dios, a que somos declarados justos por su palabra, que nos ve necesitados de justicia, de santidad, y ve que no podemos ofrecerla, o por estar sumamente hundidos en nuestros pecados, o porque ve que nuestros esfuerzos son inútiles, porque estamos atados a la ley del antiguo pacto, estamos atados a ese pacto antiguo, en cuando estamos comprometidos a cumplir nuestra parte, como enseñan algunos con respecto al pacto. Y bueno, no quiero entrar ahora en el pacto porque ese no es mi tema aquí, sino que esa transformación de una mentalidad esclavizada, una mentalidad amenazada a cumplir con obligaciones, ser transformados a una mentalidad en el cual nuestro ser entero está empapado, energizado por la gran y maravillosa, infinita gracia de Dios hacia nosotros. Y por eso dice, vuestro entendimiento. Allí es donde necesitamos cambiar, tal como dijo Jesús en su discurso de apertura. Cuando Él dijo, arrepentíos y creed el Evangelio. Tenemos que arrepentirnos de que no hay buenas nuevas. Tenemos que arrepentirnos de que nosotros somos la buena nueva. Ese es el humanismo. El humanismo te dice, busca dentro de ti y hallarás allí la fuerza, la voluntad, el amor que tú necesitas. Y hay ciertos tipos de cristianismo que también te dicen, tú tienes dentro de ti una voluntad que necesita ser despertada por el Espíritu Santo. Ahí sí ponen el Espíritu Santo, que necesitan ser despertadas, y junto con Dios tú colaboras cada día. La colaboración, ese es un nombre muy especial dentro de los escritos White, la colaboración con el poder humano. ¿Qué colaboración, por favor? No estamos hablando de una colaboración que pueda ayudar o agradar a Dios de manera alguna. Porque estamos hablando, aquí yo tengo esta banda elástica, ¿no? Estamos hablando de esta banda elástica. Y es como decir, la energía que se produce al soltar esta banda elástica le va a ayudar a una de esas inmensas máquinas, de esos inmensos cohetes que mandan al espacio. Yo voy a colaborar con esto. Cuando el cohete esté despegando, yo le voy a hacer así al cohete. Eso y 10 veces menos es lo que hace nuestra colaboración para la vida eterna.
Es decir, más bien, si soltamos esto equivocadamente, viene y nos golpea. Y disculpen ustedes ese ejemplo, ¿no? Pero nuestras obras no colaboran para nada. La voluntad de Dios agradable y perfecta se manifestó en Cristo Jesús. Ahora este es uno de los textos que quería hablar con usted. El otro está aquí en Gálatas. Porque estamos viendo si vamos a ser guiados ahora que estamos en la salvación. Si vamos a ser guiados por la ley o vamos a ser guiados por el Espíritu. Y a algunos no les gusta eso de ser guiados por el Espíritu. Lo toman como algo que surge de la carne. Pero dice el apóstol, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, esto nuevamente puede ser la carne que pide las prácticas de los pecados más crasos, o la carne que también desea presentarse a Dios con su propia piedad y su santidad. Todo eso es satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. De eso podemos dar constancia. Para que no hagáis lo que quisierais. Y allí está la respuesta a lo que nos dice. Entonces ustedes no quieren la ley de Dios porque quieren hacer lo que les venga en gana. Por no decir otra cosa, ¿no? Pero no, cuando estamos en el Evangelio, no queremos hacer lo que nos venga en gana. No queremos ser guiados por los deseos de la carne. ¡Qué horrible es eso! Pero si sois guiados por el Espíritu, fíjense ustedes qué precioso. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Escucharon bien? Y aquí él se refiere a la ley de los 10 mandamientos. De tal modo que si somos guiados por el Espíritu, no hay ley, no hay ninguno de esos mandamientos que nos pueda guiar ahora que estamos en el Espíritu, incluyendo el mandamiento del sábado. Cuando dice no estáis bajo la ley, eso quiere decir no estáis bajo el sábado. Si quieres, si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ni bajo el sábado, ni bajo el domingo, ni bajo ninguna obligación de ningún día, o ceremonia, o rito. No estáis bajo la ley, porque la ley contiene esclavitud. En el antiguo Israel contenía ley literalmente, pero para el creyente contiene ley espiritual, contiene esclavitud espiritualmente. Y bueno, el apóstol no quiere dejar las cosas así. Y él dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todas estas son cosas, productos de la esclavitud. ¿Ustedes no recuerdan cómo la ley de la esclavitud en Éxodo 21 permitía todo este tipo de lascivia, inmundicia? Le guiñaba el ojo a todo eso al vender y comprar jóvenes, muchachas. Eso lo permitía la ley.
y retenerlas como esclavas. Solamente que el día sábado, el séptimo día, le daban un pequeño receso. Pero no las ponía en libertad, ni a las muchachas ni a los muchachos. De tal modo que todo esto se dirige directamente a mostrarnos cuáles son las obras que surgen cuando estamos bajo la ley. Porque la ley hace surgir todas estas cosas. La ley produce rebelión para que nosotros nos demos cuenta de nuestra situación y luego huyamos a Cristo. Idolatría. Y aquí se puede idolatrar nuevamente un día, una profetisa, libros, dinero, pastores, denominaciones. No es solamente el santo fulano o el santo sutano. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ahora, todos aquellos que dicen que ahora que estamos en la gracia, no tenemos nada que nos detenga. Por favor, todas estas obras de la carne, en las cuales no nos conduce el Espíritu, porque no hay esclavitud, todas estas cosas son más particularizadas, más definidas que cualquier cosa que encontramos en los 10 mandamientos. Inclusive lo que es la adoración, porque aquí al decir idolatría nos dice que hay un Dios verdadero a quien adorar. De tal modo que todas estas cosas, inclusive el apóstol no puede pensar en ese momento en ninguna otra cosa, pero entonces él dice y cosas semejantes a estas. Si por si acaso en el futuro se inventan cosas que no están aquí, pero están relacionadas, y eso es lo que ha pasado hoy, en este siglo en que estamos, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está fuerte. Pero estas son las guías negativas, por así decirlo. Pero nos dice que si somos guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aunque Él ahora pone sus reglamentos, y estos reglamentos vienen de Dios, estos reglamentos Él no los llama la ley de Dios, aunque son leyes del Espíritu, que también es Dios. Es decir, estas no están relacionadas a la ley de Moisés. Mas el fruto del Espíritu, el fruto, la papaya es jugosa, es deliciosa. No porque se comprometió a hacer todo eso, sino porque nace del árbol. Con cualquier fruta es así. La fruta es fruta porque está conectada al árbol, nació del árbol. De esa manera, cuando una persona es justa por la fe, ha sido justificada, ha sido declarada justa, da fruto justo.
no da el fruto de acá arriba, sino da este fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ninguno de los 10 mandamientos nos manda a tener estos valores, este fruto en nuestra vida. Por eso, el fruto del Espíritu, la obra del Espíritu Santo, es mucho más abarcante dentro de nosotros que cualquier totalidad de los 613 mandamientos, incluyendo los 10. En estas pocas palabras se reúne más bendición espiritual, se reúne más amor, más gracia, más santidad, más pureza que en la totalidad de los 10 mandamientos. Y por eso Jesús, cuando resumió la ley, él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa ley sí cabe acá dentro del fruto del Espíritu. Amor es el primer fruto. Gozo es ese gozo que nos viene por causa del Evangelio. Lo mismo paz. Paz con Dios, paz el uno con el otro. Lo que haremos imperfectamente, y eso es lo que hay que recordar, que aunque nosotros querramos hacerlo a la perfección, lo haremos imperfectamente. Pero eso no es causa por temor, eso no es causa para adrementarse y tener miedo de ahora qué es lo que nos va a pasar. Ya estamos en la burbuja del perdón, ya hemos sido declarados justos. Lutero hablaba acerca de eso cuando hablaba de que somos justos y pecadores al mismo tiempo. Vivimos en carne pecaminosa hasta la segunda venida de Cristo, cuando esto corrupto se pondrá la incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero fíjense ustedes aquí: bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y él vuelve a repetir lo mismo que dijo aquí al principio, que los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Y lo mismo acá. Contra estas cosas no hay ley. ¿Acaso aquí en toda esta lista que es el fruto del Espíritu, ustedes encuentran la observancia sabática? ¿O encuentran el diezmo? ¿O encuentran cualquier otra obligación que les impongan en algunas de sus iglesias? No importa qué nombre tenga la iglesia, qué denominación. No. Porque la ley no manda contra el Espíritu. Recuerden eso. La ley no manda contra el Espíritu. El Espíritu ahora guía, ordena, sistematiza nuestro pensar según la gracia, según lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y donde hay una ovejita que tiene las piernitas flojas o que está medio desorientada y anda de tumbe en tumbe y se cae y se tropieza, abogado tenemos hacia con el Padre. O si hay una oveja madura y anciana que también tiene su caída,
abogado tenemos para con el Padre, porque ahora somos guiados por el Espíritu de la gracia de Dios. Es lo que nos guía. Y Dios es el primero en mostrarnos gracia, y al caído lo levanta y le dice: hijo mío, hija mía, tu caída solamente fue de mi brazo izquierdo a mi brazo derecho, que ya te estaba agarrando cuando tú pensaste que te estabas cayendo. Este es vivir en el Espíritu. Esto es vivir bajo la gracia. Y aquí la ley no condena, no acusa. Aquí la letra no mata, sino es aquí donde el Espíritu vivifica. Por lo tanto, hoy damos gracias al Señor por tan grande amor para nosotros, recordándonos que por gracia hemos sido salvos, y esto no es de nosotros, es según esa perfecta y agradable voluntad de Dios hacia con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado y glorificado sea su santo nombre, ahora y para siempre. Amén. Seguiremos